Yo creo firmemente que un día estaré en el cielo. Bienvenido, les saludamos desde Aminias de Moro Oasis en Lima, Perú, y el equipo evangelístico Ministerio Laico Misión Elías. Es para nosotros un placer infinito poder contactarnos a través de este medio y por los ojos de la fe estar hermanados en este camino hacia el cielo, en este descubrir de la voluntad de Dios a través de su bendita palabra. Sea el Espíritu Santo quien guíe todo este estudio y cada uno de nosotros seamos atendidos según las necesidades espirituales que tengamos. Vamos a estudiar la lección, queridos, la lección número 17 para este sábado 24 de octubre. El título es La Virgen María y el Pentecostés. Nosotros como introducción queremos rescatar la lectura que dice así. Entonces María respondió: yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Lucas 1:38. Quiero que te apropies de esta expresión y tú digas: yo soy la sierva del Señor. Yo soy el siervo del Señor. Hágase en mí según tu santa voluntad. Qué hermoso, qué profunda es esta frase y la necesitamos tanto ahora. Hágase en nosotros, queridos, la voluntad del Señor, y tenemos que hacer de nosotros esta frase una frase propia y una frase vigente, pese a todo lo que podamos estar experimentando, a nuestros dolores, a nuestros fracasos, a nuestras incertidumbres, nuestras dudas. Dejemos que la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas y que por los ojos de la fe veamos que su presencia está en cada momento manifestándose. El discernimiento del Espíritu Santo permita que podamos percibir esta bendita manifestación del Señor. Que el Señor nos ayude, nos hable, sea la voz de Dios, no palabra de hombre quien dirige esta lección. Tome a su siervo como un simple instrumento. Podamos nosotros, siempre te decimos, tomar las conclusiones, tomar las decisiones y hacer los cambios pertinentes para que seamos cada día dignos de nuestro Padre Celestial, para que se derrame también en nosotros el poder de su Espíritu Santo que nos capacite, nos haga aptos para salir al campo de batalla y prepararnos para el Armagedón que pronto ya está por iniciarse. Que Dios te bendiga grandemente y estemos juntos unidos a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre amado, gracias por todo lo que nos da, Señor. Padre Santo, ayúdanos a discernir tu manifestación, Señor, en este tiempo. Nunca, Señor, nos sintamos solos, desamparados, sino que sintamos tu presencia, Señor, a cada paso. Tu bendita palabra, Señor, sea la voz que nos hable en este momento. Reconforta nuestras almas sedientas y necesitadas de ti, Padre mío. Ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros familiares que todavía no conocen o quizás se resisten, Señor, a aceptar que tu venida está cercana. Hágase en nosotros según tu voluntad, pero fortalécenos, Señor, para que siempre sea así. Amén. Hermanos, bienvenidos a la escuela sabática. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, listos para compartir la palabra de Dios. El día de hoy tenemos una hermosa lección y vamos a tratar de una mujer que dijo una hermosa frase: yo soy la sierva del Señor. Hágase en mí
conforme a tu palabra. Y esta frase fue una respuesta de absoluta lealtad y fidelidad al Señor. Esta fue la respuesta, hermanos, de la dichosa sierva que recibió el mejor regalo que Dios haya podido dar a una mujer. Y que luego de recibirlo, agradeció e hizo conforme a la voluntad de Dios. Su nombre es María. El título de la lección para esta semana es La Virgen María y el Pentecostés. María significa fuerte y robusta. Vayamos a ver cuál es el contenido que vamos a desarrollar. La lección número 17 tiene 3 puntos muy importantes que vamos a tratar. La primera dice, bendita y falsamente acusada. ¿Qué sucedió con María, la madre de Jesús? ¿Y cómo malinterpretaron los filósofos del mundo a esta humilde mujer? El segundo punto dice, el Hijo de María e Hijo de Dios. ¿Cómo fue la instrucción de Jesús a través de María? ¿Y cómo es que María instruyó a Jesús en los mandamientos de Dios? ¿Cómo es que María guardó el día sábado también? Y en el tercer punto, estudiaremos la lluvia temprana y tardía. ¿Qué significa la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Esos 3 puntos vamos a desarrollar en la lección. Así que vayamos a la primera pregunta. ¿Cómo fue descrita la Virgen María por el profeta Isaías? ¿Y cómo sería considerada María por los cristianos y musulmanes durante las edades del cristianismo? Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Lucas capítulo 1, versículo 48, ¿qué nos dice? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. Hermanos, cuando hablamos de señal, hablamos de algo nada usual, es decir, algo milagroso. Y cuando hablamos de virgen, hablamos de pureza. ¿Por qué decir esto? Porque cuando el profeta Isaías hizo esta profecía, el rey Ahab pensaba que se trataba de algo que usualmente pasaba. Ellos interpretaban a virgen como mujer joven. Y lógicamente que cualquier mujer joven concibe y da a luz a un niño. Pero aquí el profeta Isaías se estaba refiriendo al mismo Dios que además de su divinidad, Él iba a añadir la humanidad para poder salvar al mundo. Es decir, que el Verbo se hacía carne. O mejor dicho, el mismo Dios estaría entre nosotros. Y allí que el nombre del hijo de esa virgen se llamaría Emmanuel. Además, mis queridos hermanos, el nacimiento virginal de Jesús dio entrada a la tierra de un segundo hombre, que la Biblia llama el último Adán. El primer Adán fue hecho de polvo de la tierra, ¿verdad? Este segundo hombre es el Señor del cielo, hermanos. Así lo dice el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. Ahora, la Virgen María, cuando escucha la voz del ángel, eleva una alabanza a Dios por el regalo tan grande que Dios da a ella y también a nosotros. María alabó a Dios por haber encontrado gracia en ella y se consideró como parte del remanente misericordioso que había servido al Señor. Y en su alabanza, María también decía, y me llamarán dichosa. María, mis queridos hermanos, tenía motivos para sentirse dichosa y bienaventurada. Y así la reconocemos hoy.
y así la recordamos. Además del gozo que tenía en su corazón, su alabanza era de agradecimiento y de sumisión hacia Dios. Tuvo el más hermoso privilegio de ser la madre del Hijo de Dios. María era una persona maravillosa y fue su temor y su pureza a Dios lo que permitió al Señor elegirla como el instrumento para que Cristo llegara al mundo. Ahora mira lo que dice la hermana Elena G. de White en su libro El conflicto de los siglos. Vamos a leerlo para analizarlo. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. Aquí, hermanos, estamos conociendo un gravísimo error de los que con anterioridad daban inicio a la adoración idolátrica. La sabiduría del mundo, que ya hemos estudiado en una de las lecciones, tiene mucho que ver con lo que aquí se dice. Estas filosofías te hablan y te dicen y te enseñan además que el alma es inmortal y que es consciente después de la muerte. ¿Qué nos dicen ellos? Que cuando una persona muere, el alma de esta persona puede ver todo lo que sucede a su alrededor. Es decir, que el alma tiene vida después de la muerte. Pero es que no es importante reconocer ni mencionar a estos filósofos. Lo más importante es decir que estas filosofías, inspiradas por Satanás, han confundido al mundo. Y de allí que esa doctrina sea la base para que Roma pueda utilizarla y pueda establecer la abominación desoladora espiritual en el mundo. Y lo han logrado, hermanos. Esas filosofías hicieron que María fuera adorada y que le hicieran diversos monumentos, grandes y pequeños. Es el mundo idólatra, hermanos. Influidas por esas filosofías, que ha hecho que María, la madre de Jesús, tenga muchos nombres además. Y solo por mencionar algunos, mira, a María le hacen una estatua y le ponen la Inmaculada Concepción, ¿cierto? En otro pueblo hacen otra estatua y le ponen la Virgen de la Asunción o Virgen de Asunta, que se llama. En otros pueblos hacen otra estatua y le ponen por nombre la Virgen del Carmen. Otros la llaman la Virgen de Guadalupe. Y así sucesivamente. Entonces, como te repito, fueron estas las filosofías que se tomaron como justificación para implantar la adoración a los ídolos, especialmente de la Virgen María. Como ya lo hemos dicho, hermanos, han hecho creer al mundo que los muertos cuando mueren ingresan a una segunda dimensión. Y ellos tienen contacto con Dios. Ellos pueden ver a Dios. Y que ellos interceden con nosotros. ¿Tú crees que por qué en su rezo le dicen a la Virgen María, intercede por nosotros, ruega por nosotros? Porque esa es la creencia que ellos tienen. Y así les han inculcado, hermanos, esas filosofías. Pero nosotros conocemos que eso es totalmente falso. Nosotros conocemos perfectamente que cuando una persona muere, va al Seol, en su estado mortal, hasta la venida del Señor Jesús, para ser juzgada, sea para bien o sea para mal, como lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y como tú conoces, mi hermano,
Los mandamientos de la ley de Dios lo dicen claramente. No adorar ídolos. Eso lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 y 6. No te harás imágenes, dice, de nada, ni te inclinarás a ellas. Así ha mandado Dios. Por eso es que nosotros decimos que lo que el mundo hace es una idolatría. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo fue descrita la Virgen María por el profeta Isaías? Como una virgen. ¿Cómo sería considerada María por los cristianos y musulmanes durante las edades del cristianismo? Como dichosa, hermanos. Pregunta número 2. Siendo adolescente, esposada y embarazada, ¿qué se propuso hacer José para evitar su deshonra y su muerte? ¿Cómo hizo referencia Jesús a este evento años después? ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículos 23 y 24? Si una joven virgen está comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, entonces sacaréis a los dos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de tu medio. Y Mateo capítulo 1 versículos 18 y 19 dice, el nacimiento de Jesús fue así. María su madre estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era justo, no quería difamarla. Por eso decidió dejarla secretamente. Y Mateo capítulo 19 versículo 9 dice, por eso os digo, el que se divorcia de su esposa, a no ser por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Sin duda que cuando los hijos de Dios son fieles y temerosos de Dios, no hay nada que pueda incumplir una orden del Señor. La ley de Moisés era muy estricta en el sentido del adulterio, y tanto José como María conocían perfectamente la profecía del profeta Isaías. Y cualquier violación de la ley significaba la muerte. Y aquí se nota claramente cómo estos siervos de Dios tuvieron que establecer un plan con la ayuda de Dios para evitar la muerte. El Señor escogió a la pareja perfecta, hermanos. A María, una mujer maravillosa, para ser la madre de nuestro Salvador. Y a José, un hombre extraordinario, justo, temeroso de Dios, cuyo amor hacia María hizo que ni siquiera dudara de ella. Mucho menos pensó en herirla ni perjudicarla. Él decidió no escandalizarla ni exponerla públicamente, ni mucho menos exponiendo su condición ante los jueces de la ciudad, ya que si lo hacía, la llevaría al inevitable castigo de muerte que imponía la ley. Ahora, ¿qué pasaba con María y José? María estaba en el periodo de compromiso con José. Es por eso que en el versículo dice que María estaba comprometida a casarse con José. Pero en ese periodo, ella salió encinta. Ella salió embarazada. Es en ese periodo de compromiso a casarse con José, es que el poder del Altísimo la cubrió con su sombra y María quedó embarazada. Ahora vamos a tratar de entender lo escrito por el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19. Mira, en esa época los matrimonios eran concertados por los padres y ellos realizaban todos los trámites concernientes al matrimonio. Una vez que culminaban los procedimientos, la pareja se consideraba como casados. Pero aquí hay algo que tenemos que conocer. Los nuevos casados aún no podían vivir juntos y durante un año, tanto la mujer como el varón vivían cada uno con sus padres. Y tú te preguntarás, ¿y por qué ese castigo? Ya estaba en compromiso de casamiento. Ese periodo de tiempo tenía por objetivo demostrar la fidelidad y garantizar también la pureza de la mujer.
Ahora, ¿qué pasaba si durante ese periodo la novia quedaba embarazada? Eso era evidencia de que la mujer no había sido pura, sino que había sido sexualmente infiel. Si sucedía este caso, el matrimonio podía ser anulado. Ahora, si durante el año de prueba no sucedía ningún problema respecto a la pureza de la mujer, entonces el marido iba a la casa de los padres de la mujer y en una solemne procesión llevaba a su esposa a su propio hogar. Y es a partir de allí que el matrimonio quedaba establecido, siendo entonces marido y mujer. Ahora tú dirás, ¿entonces María cometió fornicación? ¿Cometió adulterio? Yo te digo que no. ¿Sabes por qué? Porque mira, para que haya adulterio tiene que haber o dos varones y una mujer, o dos mujeres y un varón. Porque en este caso fue el mismo Dios que cubrió con su sombra a María para que quedara embarazada. No hubo una intervención humana allí, sino una intervención divina. Ahora, la ley de Dios fue establecida para el hombre, hermanos. Por lo tanto, aquí no hubo ningún pecado cometido por María. Es que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento de manera sobrenatural, hermanos. Y hasta eso, muchos sabios critican al Señor Jesucristo, porque no entienden las cosas espirituales que son de Dios. De allí que el texto diga que no hubo una gota de nuestra amarga pena que Él no probara. Ninguna parte de nuestra maldición que Él no soportara, para que pudiera llevar hasta Dios a muchos hijos e hijas. Y nosotros estamos en el deber de hacer entender la palabra correcta que nuestro Señor ha dejado. Entonces mira, como José conocía la ley, y la ley era muy dura, lo que hizo fue unirse a María y guardar el embarazo en secreto. ¿Por qué? Porque si la gente se iba a enterar de que María había sido embarazada por el Espíritu Santo, la gente no iba a creer, porque la gente era incrédula. Es por eso que José decide protegerla. ¿Cuál sería la respuesta? Siendo adolescente, esposada y embarazada, ¿qué se propuso hacer José para evitar su deshonra y su muerte? Se unió a ella y guardó el embarazo en secreto. ¿Cómo hizo referencia Jesús a este evento años después? Hizo referencia al mejor entendimiento de la ley. Hizo referencia al adulterio, hermanos. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 3. Según la tradición y la genealogía, ¿de quién era descendiente María? Por lo tanto, ¿a qué estaba sujeta como humana de carne y sangre? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo 23, 32 y 34. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Como se creía, era hijo de José, que fue hijo de Eli, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Y el libro de Romanos capítulo 7 versículo 5, ¿qué nos dice? Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Para responder a estas interrogantes, veamos esta imagen. Jesús es legalmente hijo de David, a través de José. Jesús no es hijo biológico de José. Jesús es hijo adoptivo de José. Por lo tanto, al ser hijo adoptivo de José, es descendiente de David. Ahora, si Jesús es descendiente de David a través de José,
también lo es por parte de María. La Biblia no es explícita en mostrar la genealogía de María, pero de acuerdo con la tradición judía, ellos trazaban el árbol genealógico únicamente por el nombre del varón. Y cuando el linaje del abuelo pasaba al nieto por medio de una hija, se omitía el nombre de ésta y se ponía el de su esposo, como hijo del abuelo materno. Acuérdate de las hijas de Zelofejad. Quizás sea por eso que en la Biblia no se menciona directamente la genealogía de María. Lo que sí es verdad es que María es del linaje de David. Y así lo confirma el libro de Romanos capítulo 1, versículo 3. Si me equivoco, por favor, hermanos, me corrigen en la parte de la descripción del video. Entonces, Jesús provino de la descendencia de David según la carne a través de María. No te confundas aquí, a través de la carne, por medio de María. Y también heredero del trono de David por medio de José, su padre adoptivo. Ahora, María estaba sujeta a la ley. Es decir, María sí nació en pecado, lo que no sucedió con Cristo Jesús. Ahora mira, hermano, la Biblia nos dice que Jesús desde pequeño mostraba su amor al prójimo. Era solidario y tenía compasión a los pobres, al sufriente, al desafortunado. Y también él mostraba un deseo enorme de menguar el sufrimiento del hombre y también de los animales. Por eso María se sentía muy contenta y su corazón se encontraba en paz, hermanos, cuando escuchaba las declaraciones de Jesús sobre las Escrituras. Ella no dudaba un solo instante por estar con su hijo. Imagínate usted, hermana, cuán feliz se siente cuando está al lado de sus hijos. Esa felicidad y esa paz siempre tiene que estar con ustedes. Apoyar, hermanas, a sus hijos en los momentos más difíciles de la vida. Mostrarles su amor, sus enseñanzas del Señor Jesús. Iniciar con ellos una evangelización de madre a hijo, así como lo hizo María. Es un gran ejemplo a seguir. María también estaba expuesta a tentaciones, porque María era humana también. Ella estaba expuesta a las tentaciones de la carne, es decir, los pecados del mundo. No te olvides que ella fue nacida de varón y mujer, por lo tanto, ella también se sujetaba a la ley de obediencia a Dios, como lo dice Romanos en el capítulo 7, versículo 5. Ella respetaba la ley de Dios. Ella era obediente, hermanos. Ella guardaba el sábado. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? Según la tradición y la genealogía, ¿de quién era descendiente María? Fue descendiente de David, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Por lo tanto, ¿a qué estaba sujeta como humana de carne y sangre? Estaba sujeta a la ley, hermanos. Pregunta número 4. El subtítulo dice, el hijo de María e hijo de Dios. ¿De quién era el hijo de María? ¿Y dónde fue educado su hijo? Lucas capítulo 1, versículo 35. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Y el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 que dice, entonces descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Qué alegría habrá sentido María al escuchar la voz tierna del ángel Gabriel, enviado por el Señor. Pero luego de esa alegría que ella guardaba en su corazón,
habría pensado cómo decírselo a José. Imagínate cómo se habrá sentido María cuando vio que su vientre comenzaba a crecer. Claro que para ella todo era felicidad, pero humanamente pensaba cómo es que José iba a tomar la noticia y qué iba a decir el pueblo cuando se enterara. Seguramente que ella pensaba en lo peor. Ella pensaba en la reacción que iba a tener José. La Biblia dice que María, además de que el ángel le diera el mensaje, también le dijo que su pariente Elizabeth también estaba embarazada de 6 meses. Y María decide visitarla. Y mira que Elizabeth vivía en una región montañosa. Esa región montañosa quedaba en el sur de Judea. Y estuvo con ella 3 meses, dice la palabra de Dios. Pero su vientre estaba creciendo ya. Y pronto el mundo se daría cuenta que ella estaba embarazada. Y que todavía no vivía con José. Entonces era el momento para conversar con José. Ahora, yo me imagino que José en un principio se habrá sentido incrédulo, hermanos, incómodo. Pero José también sabía que María era una mujer justa y era temerosa de Dios. Es decir, que tenía sentimientos encontrados allí. Pero él ama demasiado a esta mujer. Quizá las explicaciones no lo convencían, pero no tardaría el momento en que él recordara la profecía de Isaías. ¿Qué decía la profecía que hemos leído al inicio de la lección? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Eso definitivamente que en algo calmaría su malestar. Ese malestar que él humanamente sentía en ese momento. Pero mientras él reflexionaba en esta profecía, se quedó dormido. Y es allí donde el ángel del Señor le habló en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces cuando se despierta José, no lo pensó más y fue y recibió a María. Y he aquí un detalle importante, hermanos. Mientras María estuvo embarazada, José no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta después que naciera el niño. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 1 versículo 25. Entonces, luego que José y María iniciaran su vida como esposos, y después que nació Jesús, fueron a Nazaret. Y es María la primera profesora que tuvo Jesús. Ella, con los rollos de los profetas en la mano, instruyó a Jesús en la palabra de Dios. Es decir, mis hermanos, que Cristo no fue a la escuela. Y así lo dice la hermana Elena de White en su reflexión. Cristo aprendía las mismas cosas que él mismo le dijo a Israel por medio de Moisés. Dios utilizaba a María como su instrumento, con que el niño sobre sus rodillas aprendía de Dios. Y esa sabiduría que provenía de Dios era maravillosa, hermanos. Entonces era de esperarse que los maestros de la ley lo consideraran como analfabetos, tanto a Jesús como a Juan el Bautista. ¿Y por qué los consideraban analfabetos? Porque ellos no iban a la escuela. Pero sin embargo, se asombraban cuando veían la sabiduría de ellos. Es que, mis hermanos, cuando Dios te educa,
No es necesario que vayas a la escuela o a las universidades. Dios es fuente de toda sabiduría. Y cuando tú le pides con fe, Él te entrega la sabiduría. Y te la entrega en abundancia, hermanos, para que tú prediques la palabra de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿De quién era el hijo de María? El hijo de María era de Dios. ¿Y dónde fue educado su hijo? Fue educado en Nazaret, hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué declaró María en cuanto a su hijo unigénito? Según su ejemplo, ¿qué mandamiento debemos obedecer todos? En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. Y en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 46, dice: entonces María dijo: mi alma proclama la grandeza del Señor. También el libro de San Lucas, capítulo 23, versículos 55 y 56, dice: las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Bien, en tiempos de Jesús había una costumbre que las celebraciones por los matrimonios duraban varios días, y María estaba allí presente en esa boda. También Jesús había sido invitado, y allí en esa boda María deseaba que Jesús demostrara al mundo que su hijo era hijo de Dios. Esa era la esperanza que tenía ella, y observaba las miradas de admiración hacia Jesús. Y ella se sentía feliz, hermanos. Ella anhelaba ver a Jesús hacer un milagro en público. Es que ella, hermanos, conocía muy bien al Señor Jesucristo. Y esa oportunidad que ella esperaba, esa esperanza que aguardaba, llegó ese día. El tema era que en las bodas de los parientes de María, a quien ella había ayudado con los arreglos, para esa fiesta hizo falta vino. Esa falta de vino podía ser mal interpretada por los invitados. Ellos la consideraban como falta de hospitalidad. Entonces María le dijo a su hijo: hijo, no tienen vino. María estaba llevando un problema a Cristo, porque ella está totalmente segura que Él lo va a solucionar. Pero el Señor Jesús sabe que aún no es el momento de iniciar su ministerio, pero también sabe que es necesario preparar el camino para hacerlo. Entonces le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero ella, con esa fe en el mismo Dios que estaba con ella, le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Y es esto lo que nos aconseja hoy esta sierva del Señor. Hagan todo lo que Cristo diga. Y nosotros debemos obedecer eso, hacer lo que el Señor Jesucristo nos diga. Entonces, con esa frase ella nos dice: tengan confianza en el Señor Jesús. Ella sabe que el Señor Jesús puede hacer muchos milagros. Ahora, nosotros que conocemos a Jesús, debemos imitar a María. ¿Cómo, hermanos? Predicándole a la gente que Jesús es el único que puede hacer muchos milagros en sus vidas. Invitar a la gente que venga a Jesús y que hagan todo lo que Él diga. Que guarden el sábado, porque eso es lo que Él quiere, hermanos. Pero seguramente tú, mi querido hermanito, que sintonizas este programa por primera vez, tú te estarás preguntando: ¿y cómo sé lo que Jesús me tiene que decir? Yo te digo, Jesús te habla de distintas maneras. Puede ser a través de un hermano que va a tu casa, te toca la puerta y te habla de Jesús. Él te lleva el mensaje. O a través de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, el Twitter, o también leyendo su bendita palabra.
La Biblia, hermano. Es allí donde Jesús te pide lo que tú tienes que hacer. Ahora, para ver ese poder tan milagroso del Señor en nuestra vida, ya te lo dije, tenemos que hacer todo lo que Él nos diga, sin importar lo que diga la gente. Porque escrito está, mis queridos hermanos, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Y cuando realmente conozcas la grandeza del Señor Jesús, entonces tú, al igual que María, también dirás en alabanza a Dios: mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¡Qué maravilloso, hermanos! Ahora mira, ese respeto hacia Jesús, esa fe, esa confianza hacia el Maestro, no se perdió allí. María era tan fiel y leal a Dios que cuando Cristo fue crucificado, ella no dejó de cumplir con guardar el sábado. La Biblia enseña que era un día viernes, el día de preparación del día sábado, y ella se sintió incapaz de desobedecer el cuarto mandamiento de Dios. Tanto ella como los discípulos hicieron la preparación que el mandamiento ordena. Fue tanta la obediencia a Dios, hermanos, que el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba prestada, con tal de no transgredir el día sábado. Recuerda siempre esa escena. Es que la fe de María era una fe genuina, digna de imitar, mis queridos hermanos. Ella, en su humanidad, seguramente pensaba que Jesús iba a necesitar la tumba que mantendría su cuerpo para siempre. Pero Cristo ya lo había dicho. Él no iba a necesitar una tumba para siempre, sino que iba a ser por solo unos días. La Virgen María era humana como nosotros. De igual manera lo hizo Pedro, ¿recuerdas? Cuando lo negó a Cristo 3 veces. Es que Pedro le juró lealtad a Jesús con grandes gestos y plenitud de la confianza en sí mismo. Pero cuando lo niega 3 veces, se da cuenta de su decepción. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué declaró María en cuanto a su Hijo unigénito? Que le obedezcan, hermanos. Según su ejemplo, ¿qué mandamiento debemos obedecer todos? Guardar el sábado. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Pregunta número 6. La pregunta número 6 lleva por título La lluvia temprana y tardía. ¿Cuál fue el gran evento profetizado por Simeón que transformó la vida de María y quién la cuidó en sus últimos años? En el día del Pentecostés, ¿dónde hallamos a María? El Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 34 y 35 dice: y Simeón los bendijo, luego dijo a su madre María: este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, por señal de contradicción y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones, mientras que a ti una espada traspasará tu corazón. Juan capítulo 19 versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús María, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su hijo y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Y qué encontramos en Hechos capítulo 1 versículos 13 y 14? Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón celote y Judas hermano de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús.
A ver, la ley de Moisés decía que todo varón debía ser presentado y circuncidado a los 8 días de nacido. Y el niño fue presentado en el templo. Y es allí donde José y María le pusieron por nombre Jesús, porque así lo había mandado el ángel. Pero allí se encontraba un hombre justo, de muy avanzada edad. Su nombre era Simeón. Este era un hombre justo y piadoso, pero que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría hasta que viera al Señor Jesucristo. Entonces, cuando lo vio, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es este hombre que bendijo también a José y María. Pero conforme avanza la alabanza a Dios, Simeón dirige la mirada hacia María y le dice: este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, por señal de contradicción, y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones. Mientras que a ti, María, una espada traspasará tu corazón. O sea, Simeón le estaba diciendo a María que a partir de allí la angustia y el sufrimiento por Cristo había comenzado. Y esa espada que ella tenía que soportar, la vería en el Calvario, en la crucifixión de su Hijo. Y aquí está muy claro, hermanos. La espada que atravesaría el alma de María es ver a su Hijo y al Hijo de Dios, inocente, padecer y morir siendo despreciado como un pecador, como un criminal. Ahora, Cristo es señal de contradicción. El libro de Mateo 10:35 así lo dice. El mismo Jesús confirma esta profecía dicha por Simeón. Él dijo que no había venido a traer paz al mundo, sino espada. Y María sabía perfectamente que Jesús vino a enfrentar tinieblas y a vencerlas en la cruz. Es decir, que todo aquel que lo siga y guarde su palabra, tendrá que enfrentarse también a las tinieblas. Las huestes espirituales, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Eso no era entendido por los judíos. Jesús trajo su palabra, y su palabra es como la espada de doble filo, que penetra hasta lo más difícil de nuestro ser. Así está escrito en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y cuando hablas una verdad a medias, entonces se produce la contradicción, es decir, la duda, tanto contigo mismo como también con los demás. Es que, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, la palabra de Cristo confronta al pecado y también al pecador. Y es al pecador que no le gusta que tú le hables la verdad. Como tú mismo puedes comprobar, la verdad es áspera y dolorosa. Y es por eso que lleva las contradicciones. Pero todo esto lo sabía María. Y todo eso le producía sufrimiento en el corazón cuando veía a su Hijo agonizar en el Calvario. Ahora, cuando Cristo estuvo en la cruz, tenía que darle consuelo, porque ella tenía que comprender cuál era la misión de Él, y también para que pudiera soportar la espada que traspasaría su alma. Y es en el Calvario, mis queridos hermanos, colgado en una cruz, que Cristo encarga el cuidado de su madre al apóstol Juan. Él era el discípulo amado. A él fue quien le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, allí tienes a tu madre. Era el encargo más hermoso para un discípulo. El gozo estaba con él, y este discípulo cuidó a su madre, a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para sustentar la segunda interrogante, para sustentar lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. María ya había perdido a Jesús por 3 días. Recuerda la escena cuando Jesús se pierde en Jerusalén. Esto fue cuando Cristo era niño.
y a él lo encontraron predicando con los maestros de la ley. Pero ahora María lo iba a perder nuevamente por 3 días. Pero lo volvería a encontrar. ¿Sabes cuándo? Cuando el Señor se levantara de su tumba, con gran poder y con gran gloria. Y es allí donde su corazón nuevamente se convertiría en gozo. Entonces comprendió la palabra de Dios y dirigió sus pensamientos a esa bendita palabra, la palabra de Dios. De allí que sus oraciones fueron incesantes. Tanto María como todos los discípulos de Jesús no dejaban de reunirse. Ellos permanecían como una familia en Cristo, hermanos, porque de verdad eran una familia en Cristo Jesús. Y cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, el día número 50, luego de la ascensión de Cristo, María estaba allí y fue testigo de lo grandioso que es recibir el poder del Espíritu Santo. Ella fue testigo de esa fe genuina que todo cristiano debe tener. Por eso te digo, y te vuelvo a recalcar, que el ejemplo de María es digno de imitar, hermanos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál fue el gran evento profetizado por Simeón que transformó la vida de María y quién la cuidó en sus últimos años? Lo que profetizó Simeón fue que una espada traspasaría el corazón de María. Y fue el apóstol Juan quien cuidó de María en sus últimos años. En el día del Pentecostés, ¿dónde hallamos a María? La encontramos en constante oración con los discípulos de Jesús. Esas son las probables respuestas, hermanos, que encontramos aquí. Pregunta número 7. ¿Qué recibió María junto con los 120 reunidos en el aposento alto? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para ser como María y recibir el segundo Pentecostés o lluvia tardía? Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8 dice: Pero recibiréis el poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4 dice: Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Y en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 20 y 21, ¿qué nos dice? Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La Biblia enseña que hay 2 Pentecosteses. El primero fue luego de la resurrección de Cristo. Jesús aparece a los apóstoles en varias oportunidades. Recuerda tú la escena. Es decir, que Cristo preparaba a los pastores de su iglesia para predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces la promesa de Jesús fue que enviaría el poder del Espíritu Santo para que morara en cada uno de ellos. Y así fue, hermanos. Alrededor de 120 personas aproximadamente, incluida María, recibieron esta promesa. Y comenzaron a hablar distintos idiomas, de acuerdo a como el Espíritu les concedía que hablasen, dice la palabra de Dios. Entonces, a partir de allí, comenzó la evangelización del pueblo de Dios, con el Señor Jesucristo a la cabeza. Y el segundo Pentecostés será antes de la venida del Señor Jesucristo. Y será sobre toda carne, dice la palabra de Dios. Así está registrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 3 y 4. Para sustentar la interrogante número 2, tenemos que conocer un poquito sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto lo encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. También en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 14 lo dice:
Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, dice, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Es decir, hermanos, que para los judíos era de fácil entendimiento esto. Trataré de explicártelo, hermano. Tú conoces la lluvia, ¿verdad? Imagínate un campo de cultivo. Para que la semilla germine, necesita la lluvia. Y luego que la lluvia cae, aparecen los tiernos brotes, las primeras hojitas. Eso se llama lluvia temprana. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que germine la semilla, cuando tú escuchas la palabra de Dios y vienes a Cristo, el Espíritu Santo lleva a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. Han nacido tus primeros brotes en la palabra de Dios. Y si hablamos de la iglesia, la lluvia temprana fue derramada en el día del Pentecostés. La Biblia lo dice claramente. La semilla del Evangelio fue sembrada y comenzó a germinar con gran poder, hermanos. ¿Y cuál será la lluvia tardía? Así como tenemos la lluvia para que germine la semilla, para que crezca esa semillita, los campos también necesitan lluvia para poder madurar y para poder llegar a la cosecha y luego proceder a la siega. Eso se llama lluvia tardía. Ello significa la maduración del grano y la terminación de la obra de la gracia de Dios en nuestro espíritu. Es allí cuando se notará en nosotros el perfeccionamiento espiritual. Entonces, hermanos, para nosotros obtener la lluvia tardía, primero tenemos que recibir la lluvia temprana. ¿Y cómo se manifiesta en nuestra iglesia la lluvia tardía? Veamos lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Eso qué significa, hermanos? Eso significa que la lluvia tardía pasará antes de la segunda venida de Cristo. Y habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento tal y como lo sucedió en el primer Pentecostés. El Espíritu y el poder de Dios, hermanos, serán derramados sobre sus hijos, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Entonces, hagamos lo que el Señor ordena. ¿Qué es lo que ordena el Señor? Predicar la verdad de Cristo y cumplir en obediencia plena sus mandamientos, así como lo hizo María y los discípulos. Debemos estar en constante ayuno y oración. También debemos congregar en la iglesia. Y cuando nos pregunten, ¿tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte? También tengamos que decir, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, así como dice Lucas capítulo 8, versículo 21. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué recibió María junto con los 120 reunidos en el aposento alto? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para ser como María y recibir el segundo Pentecostés o lluvia tardía? Mantenernos en obediencia estricta a Dios y predicar su bendita palabra, predicar su venida, hermanos. Esa sería nuestra probable respuesta. Hermanos, ¿qué aprendemos de María? Muchísimo, ¿verdad? Ella se entregó a Cristo con toda humildad de su corazón. Es que a través de la humildad reconocemos la infinita grandeza del Señor Jesús. Y lo reconocemos digno de toda alabanza. María aceptó todo de Dios, sin exigencias. Aceptó de Dios todo lo que Él le propuso.
Es allí donde se observa su sencillez, hermanos. María tuvo fe, tuvo esperanza. Ella nunca exigió a Dios alguna prueba para justificarla. Su fe hacia Él fue hasta la muerte. Para María, mis hermanos, llevar en su vientre al Hijo de Dios fue el mejor regalo que nuestro Padre Celestial le hizo. Ella puso su fe en Dios desde el principio. Por eso será llamada dichosa por todas las generaciones. Ahora María cumplió con su rol, tanto de madre como de maestra. Imagínate a María instruyendo a Jesús en las profecías de la Biblia, leyendo junto a él la palabra de Dios. Y Cristo, como un verdadero hijo, escuchaba con mucha atención a su madre, obediente y muy atento a ella. Prédicas que el mismo Dios, utilizando a María como instrumento, dotaban del conocimiento al Señor. Y esa educación, hermanos, no fue solo dentro de casa, sino fuera de ella. Hagan todo lo que Él les diga. Así aconsejó la sierva del Señor. Y eso debemos hacer todos. Obedecer el llamado del Señor Jesucristo. Y cumplir con mucha disciplina sus mandatos. Y perfeccionarnos para recibirlo en su segunda venida. María, hermanos, recibió el poder del Espíritu Santo. Y así como ella, muy pronto muchos recibirán nuevamente el poder bendito de Dios. Y el avivamiento nuevamente se pondrá de manifiesto en la iglesia de Dios. Muchos profetizarán entonces. Muchos soñarán. Y muchos verán visiones, dice la palabra de Dios. Hermano, quizás usted se alejó de la iglesia por razones que solo tú llevas en tu corazón. Hoy quiero decirte con mucha humildad que todavía estás a tiempo de retornar a Cristo. Él te está esperando. El Señor sabe que solo faltas tú para poder enviar la lluvia tardía. Ven a tu iglesia y retome el camino que habías dejado. No importa en la situación que te encuentres actualmente. No importa el problema que te llevó a tomar esa decisión equivocada. El Señor sabe que en estos momentos tu corazón está latiendo muy fuertemente y que tus ojos están brillando al punto de dejar caer las lágrimas. Pero Él está a la puerta de tu corazón rogándote para que regreses a casa. Y usted, amigo, que nos sigues a través de este programa, ha llegado la hora de aceptar a Cristo como tu Salvador. Hermanos, busquemos a nuestra iglesia en cualquier parte del mundo. Vayamos juntos al encuentro con Jesús. Que nuestro Señor nos ilumine y nos ayude en el camino que hemos escogido. Dios nos bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Que Dios te bendiga grandemente. Seguiremos en contacto según la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estamos pendientes de todos los nombres que han registrado ahí para orar por ellos. Todavía hay tiempo, por favor, anota tu nombre, los nombres de las personas interesadas que quieren que nosotros ya desde ahora vayamos orando. Pero el 7 de noviembre convocamos a todo el pueblo, este equipo de oración intercesora. Vamos a estar orando y ayunando por cada uno de los nombres de las personas que necesitamos que de una vez se decidan por este camino, o quizás también a los enfermos espirituales y físicos que necesitamos que Dios nos ayude. Vamos a orar, querido, porque esa es la labor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Recalcamos también, queridos, es momento ya que te decidas a invitar a la persona a quien quieres llevar el estudio bíblico una vez por semana. Vamos a motivarte que lo hagas, que seas un instructor bíblico,
que estudie la palabra con un almita una vez a la semana, para que así vayamos incrementando el número de los salvados para el reino de los cielos. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros tengamos un alma a quien llevemos el estudio, dirijamos una pequeña célula. Ese es el propósito a lo cual nosotros te vamos a motivar siempre. Cada uno de nosotros tenemos el potencial porque es nuestro Padre Celestial, el Rey excelso, supremo Rey, quien te va a entregar todos los dones que tú necesitas para que puedas capacitarte y puedas seguir trabajando en esta viña del Señor. Que Dios te bendiga, estás en nuestros corazones. A todos los hermanos de diferentes lugares del mundo que nos escriben y nos describen específicamente ahí desde donde nos están viendo. Que el Señor los bendiga, nos complace tanto. Este trabajo no es de un grupo de personas, todos conformamos este equipo grandioso. Todas las personas que nos ayudan, tenemos también unos hermanitos jóvenes que nos ayudan a grabar, a difundir. Los que comparten también están compartiendo el mensaje de la esperanza de Cristo Jesús. Los que nos escriben sus comentarios motivando, los que también nos reprenden con la manito abajo. Todos formamos parte de este equipo. Gracias por ver. Prometemos ir mejorando, ir capacitándonos para llevar un servicio como para el Señor. Y todo aporte que tú tengas, toda conclusión edificadora, también crítica constructiva, será bienvenido, porque somos humanos también con defectos, pero queremos que nos tengas paciencia porque vamos a ir mejorando poco a poco. Un abrazo entrañable a cada uno de vosotros en donde estéis. Mi corazón y de todo el equipo de trabajo con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración para cerrar. Bendito Padre Celestial, Señor, bendícenos con tu poder. A cada uno, Señor, de los oyentes de este programa, Padre mío, te pido de todo corazón que infunda, Señor, de tu Espíritu Santo para que sigan escudriñando, que sigan investigando, que sigan nutriéndose de tu palabra. Sea ella, Señor, que obre como fuego purificador de su carácter, de su vida. Que ellos puedan irradiar luz a los que los rodean, Señor, y puedan traer almas a tus pies. Padre mío, no nos desampares. Guárdanos si es tu voluntad para volver a encontrarnos, Señor. Volver a hermanarnos, a estrecharnos, Señor, por los ojos de la fe. Un fuerte abrazo con cada uno de nuestros queridos amigos, hermanos, simpatizantes que están conectados en este canal. Tú con nosotros por siempre y hagas en nuestra vida según tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.